Entonces, no son un mito, el psicópata existe, es un tipo de personalidad o individuos que tienen estos rasgos de personalidad, que lo tienen durante toda su vida y que además actúan en la sociedad, algunos cometiendo delitos, pero otros tantos no cometen delitos como tal, ¿no? Puede tener una base, de hecho tiene una base biológica. Mucho de lo que se ha estudiado en materia de psicopatía han encontrado diferencias significativas entre el cerebro del psicópata y el cerebro del no psicópata, ¿no? Básicamente la corteza prefrontal tiene una mucho menor actividad, hay una diferencia de tamaño en la amígdala cerebral, que es esta estructura que se ve acá en rojo en la parte central del cerebro, y básicamente los neurotransmisores del cerebro funcionan de manera diferente, ¿no? De hecho hay menos dopamina, y por eso básicamente pues buscan, ¿no? Sensaciones cada vez más extremas y cada vez mayores. Este es una diferencia entre un cerebro normal y un cerebro psicopático. Ven en la parte de abajo la menor actividad, pero mucho menor actividad en toda la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal, mis estimados, es el área del cerebro que está más vinculado al comportamiento, a la impulsividad, ¿no? A la parte conductual, al pensar antes de actuar. Entonces, ese tema de frialdad, de las conductas, de no sentir miedo, de poder mentir tranquilamente a cualquier persona y que ni le tiemblen las piernas de la mentira, o sea, de pasar completamente desapercibido, lograr manipular de forma adecuada, en este tipo de individuos pareciera que tiene efectivamente una base biológica como tal, ¿no? Eh, ¿Cómo voy de tiempo, Durillo? Siempre me extiendo a hablar, mucho. Em, Media hora, creo que empezamos a las 3:30, ajá. Empezamos ah, 25 bueno, minutos vamos bien después, entonces. Carlos, ajá. Tenemos media hora todavía. Genial, genial. Genial. Entonces, bueno, Ted Bundy, de hecho, en Netflix hay mucho de Ted Bundy, están las cintas de Ted Bundy, series, películas, etcétera, y quedó de alguna manera como constituido como el arquetipo, ¿no? Del psicópata, de alguna manera arquetipado como el psicópata, ¿no? Y que los psicópatas son así como Ted Bundy. Bueno, en primer lugar, no hay mucha certeza de que Ted Bundy efectivamente fuese un psicópata, digamos, completamente, ¿no? Tiene muchos rasgos más narcisistas y que de psicopatía, porque básicamente no fue evaluado con estos criterios de psicopatía en el contexto en el que él se movía, ¿no? Pero bueno, igual fue un asesino serial, mató un montón de mujeres con las mismas características, más o menos de la misma manera, muy manipulador, y de alguna manera el hecho de que en Estados Unidos particularmente, en la época donde actuó Ted Bundy, que un tipo como Ted Bundy, ¿no? Que estudió psicología, que no recuerdo si se había graduado de abogado, que incurrió en el tema de la política, es decir, que era considerado un hombre blanco de clase media, media alta, es decir, un tipo que estereotipadamente fuese considerado como alguien normal, fuese un asesino serial, ¿no? Yo creo que eso fue lo que más llamó la atención en este tipo de sociedades, de decir, mira, no es un afrodescendiente pobre, negro, ¿no? Que es la construcción del otro peligroso que tiene en las sociedades, sino que es un individuo que se puede llamar normal y que cometió hechos terroríficos. Entonces, este impacto mediático que tuvo el caso de Ted Bundy, pues además que fue por los medios de comunicación, fue publicitado, recibió cartas de amor en la cárcel, mujeres que se le declararon, además él hizo todo un show business de su caso, él mismo se representó como abogado, fue todo un caso, todo un show completo. Y trató de evitar la pena capital lo más que pudo después que fue sentenciado, empezó a confesar que había matado a otras mujeres y a decir que estaban enterradas en otros lugares como para que investigaran eso, alargar efectivamente la ejecución de su pena, o sea, manipuló constantemente hasta el final de su vida y quedó de alguna manera en el imaginario quizás de quienes manejaron el tema y aún hoy en día, de hecho, genera rédito su imagen, ¿no? En Netflix, etcétera, quedó como arquetipado como esto, pero yo creo que lo que más llama la atención de este caso, en el fondo es eso, cómo es que alguien de clase media alta, normal, puede hacer cosas terribles. Y bueno, y sí, y pasa, y lo vamos a conseguir. Pero ojo, que también vamos a conseguir, y eso lo vemos mucho en el campo, personas que cometen actos absolutamente terroríficos y no son psicópatas, ¿bien?
No todo asesino serial es psicópata, tampoco. Hay personas que matan de forma serial, que matan de forma recurrente, que se comportan de forma violenta, pero no necesariamente son psicópatas. Entonces, esto como para manejar un poco, bajar un poco los mitos, ¿no? En cuanto a la psicopatía. Y esto es otro hito también del imaginario, ¿no? Este es Jack the Ripper, es decir, Jack el Destripador, que de alguna manera se consolidó también como el primer asesino en serie, qué sé yo, probablemente que haya sido también, que haya causado un impacto importante, sobre todo en la sociedad de Inglaterra de esta época, y que bueno, por la poca, quizás, preparación que tenían las fuerzas, bueno, la policía apenas estaba iniciando en esta época, y la investigación criminal, bueno, imagínense que salían a investigar con antorchas de noche, o sea, indicadores no iban a conseguir mucho, por ende este tipo de comportamientos, o Jack the Ripper, Jack el Destripador, básicamente era un tipo que tenía un modus operandi quizás muy adelantado para la investigación de la época, o para la investigación criminal, por eso fue que no ha fallado necesariamente en esa época, ¿no? Pero que también dejó cartas eh, y se comunicó, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una carta que básicamente que es considerada genuina por la ciencia, que fue de la época, o sea que hay bastante probabilidad que haya sido escrito por Jack el Destripador, que tituló From the Hell, ¿no? Desde el infierno. Y efectivamente él confiesa que sí, que la chica esa, que la destripó, que la cortó, tal, 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 pero llama la atención, al final, él firma, dice, catch me when you come, ¿no? O sea, es decir, atrápenme si pueden. Es decir, que deja entreabierta un poco ese tipo de personalidad narcisista, ¿no? Así como que jugando con la justicia. Y esto ha sido un comportamiento que de alguna manera, sobre todo en los Estados Unidos, que es donde más asesinos seriales, digamos, se notan y pasan cosas muy extrañas, se ha habido este tipo de conducta, ha pasado también, ¿no? Pero también, bueno, en la historia, la Condesa Sangrienta, qué sé yo, Vlad el Empalador, que es de donde sale la famosa leyenda de Drácula, ¿no? Bueno, que mataba masivamente, tiene un montón de historias terribles, pero también personas que aparentemente llevan una vida absoluta y totalmente normal, ¿no? Este caso es bastante emblemático, muy significativo, lo traigo a colación acá, ¿no? Que es el de Jay Fallon, un neurocientífico que tenía más o menos 20 años estudiando el cerebro psicopático, o estudiando la psicopatía y los orígenes biológicos de la psicopatía, del punto genético, biológico, etcétera, etcétera. Pero que en el medio de una investigación de psicópatas, específicamente estaba haciendo tomografías computadas de asesinos seriales psicopáticos y de psicópatas de alta peligrosidad que están en máxima seguridad en Estados Unidos, y lo estaba comparando con cerebros aparentemente no psicópatas, es decir, con un grupo control de una multiplicidad de individuos que metió en el grupo control a mucha gente, incluso su familia, a la esposa, al hijo, todo el mundo, para tratar de tener un muestreo significativo como grupo control y comparar eso con el cerebro psicopático y así ver las diferencias importantes, ¿no? Pero en el medio de su investigación se consiguió con una placa, una tomografía computada de un cerebro típicamente psicopático, además con toda la psicopatía de la ley. Y se sorprende cuando, de hecho pensó que le estaban jugando una broma a sus colaboradores de la investigación porque le dijeron, esta es la imagen de su cerebro, doctor. ¿Cómo que la imagen de mi cerebro? ¿Me está jugando una broma? No, sí, esta es la imagen de su cerebro, doctor. Tu absoluto es totalmente psicopático, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese descubrimiento, él escribe un libro, ¿no? Que se llama The Psicópata Inside, es decir, el psicópata desde adentro, donde muestra esto, ¿no? Y esto es una demostración clara de que un psicópata puede efectivamente tener habilidades sociales y puede desempeñarse en una vida social, es decir, esto se le llama los psicópatas integrados, ¿no? Porque efectivamente su actuar está integrado dentro de las normas sociales. Él se dedicó a la neurocientífico, ¿no? Se dedicó a la ciencia, no se dedicó a matar gente ni nada por el estilo. Lo que sí es que él dice que cuando se dio cuenta de que era psicópata, se lo demostró, empezó efectivamente a reflexionar mucho sobre su propia vida, ¿no? Sobre su contexto. De hecho, consiguió incluso su historia
familiares, etcétera, algunos indicadores familiares lejanos, que fue como que tenían problemas conductuales, de delitos, etcétera. Y él dice, bueno, realmente haciendo conciencia, él dice, yo puedo estar en un funeral, se me muere un familiar y yo no voy a estar llorando, realmente no, o sea, prefiero irme al laboratorio y seguir investigando, estudiando, o sea, no pierde mucho tiempo con la parte emocional, ¿no? También era muy desprendido con sus hijos, o muy poco, muy frío con los hijos y con su esposa, con su familia. Él dice, bueno, a mí me pueden pedir ayuda y yo entiendo que necesitan ayuda y yo puedo ayudar, yo puedo prestar dinero, etcétera, etcétera. Pero no porque me cause tristeza el problema del otro, sino porque entiendo que vale la pena ayudar y que es bueno ayudar, ¿no? Es decir, entienden el funcionamiento social, actúa en función, pero no hay una vinculación emocional necesariamente, ¿no? Pero logra ser totalmente funcional. Esto hace y demuestra efectivamente que pudiésemos conseguir psicópatas en muchos espacios. De hecho, hay espacios que son como muy idóneos para este tipo de comportamiento. Bueno, la medicina es una, ¿no? Ojo, que no es que todos los médicos sean psicópatas, ni mucho menos, ni los científicos, sino que hay áreas donde este tipo de personalidades pues se mueven con mucha más facilidad, ¿no? Estos escenarios, bueno, para hablar de la medicina, ¿no? Cuando yo tengo que tomar una decisión fría, de operar a alguien en un contexto de estrés y de repente es una niña de 5 años y puede haber algún tipo de emocionalidad. O sea, por supuesto muchos médicos van a ser muy buenos y van a operar sin ningún tipo de problema porque se entrenan para eso, se entrenan en la praxis para ser de alguna manera muy objetivos en lo que están haciendo. Pero el psicópata, esto se le es natural de por sí, ¿no? Si pensamos en la utilidad de la psicopatía en la sociedad, hay estudios que hablan de esto, ¿no? Así, bueno, porque están, ¿no? Algún sentido tiene que haber, o uno le pudiese atribuir de que existan este tipo de individuos, ¿no? Imagínense una situación de guerra, ¿no? Quizás el soldado que mata más soldado, que mata más enemigos, lo condecoramos y este no va a tener problemas de estrés postraumático, ni va a estar traumado porque mató mucha gente, etcétera, sino porque es natural y es totalmente claro no vincularse emocionalmente, ¿no? Puede ser pero vamos a conseguir, la política, por ejemplo, es un ámbito muy idóneo donde vamos a encontrar muchas personalidades psicopáticas, ¿no? En la política es un ámbito donde les permite mentir con total facilidad y con total franqueza, sin ningún tipo de remordimiento, no le importa mentir, donde va a ser admirado, donde posiblemente ese espacio de narcisismo, de que llame la atención, de que hable y lo escuchen, etcétera, satisface muy bien las necesidades de algún tipo de personalidad psicopática. Ojo, repito, no estoy diciendo que todos los políticos, perdón, sean psicópatas, no. Pero en la política vamos a encontrar una representación significativa de este tipo de personalidades porque ese ámbito les llama la atención y se puede manejar muy bien allí. Bien, militares, sacerdotes, pastores evangélicos, ¿no? Estos cargos que implican una suerte de poder, de autoridad, que implican que los admiren, que de alguna manera que les tengan respeto, que influyen en ese tipo de situaciones, altos gerentes o que de alguna manera quieran pasarse por altos gerentes, también son ámbitos donde puede verse alguna sobrerepresentación de un tipo de psicópata en este sentido. Pero lo que quiero como desmitificar es esta idea de que no todo psicópata comete delitos. Por ahí me estaban diciendo ejemplos de asesinos seriales que no cometan delitos, hay un montón en la historia de asesinos seriales, hay un montón, ¿no? Bueno, este mismo Ted Bundy, hay una revisión hoy en día de muchos especialistas donde dicen que Ted Bundy no necesariamente era psicópata, no cumple con el PCLR viendo desde lejos, sí es muy narcisista, etcétera, pero no psicopatía necesariamente, ¿no? Y a un montón también de individuos que cometen delitos. De hecho, en Colombia, ¿no? Hay un famoso asesino en serie, que de hecho lo explicó muy bien un psicólogo forense, Edwin Olaya, que trabajó, ¿no? Que, que torturaba a sus víctimas. De hecho, él seleccionaba a las víctimas y los amarraba con unos nudos de una forma muy elaborada, de tal manera que hacía como un sistema de poleas, ¿no? Donde el individuo estaba amarrado, pero sí, con su propio peso, si se sentaba, se ahorcaban. Y los dejaba días allí, de tal manera que parado, se cansado, terminaban las propias víctimas ahorcándose ellos mismos con el cansancio y el peso de las poleas y la tortura que implicaba estas cuellas. Y así mató un montón de gente y este individuo fue evaluado y no tenía rasgos y no era psicópata. Y era un asesino en serio. O sea que van a ver casos. Van a haber casos terroríficos y no necesariamente que estamos hablando de personas que tienen el gen maligno, una cosa, psicopatía, enfermos, no.
De hecho, la probabilidad, muchos de nosotros o cualquier persona tiene toda la posibilidad de cometer cualquier tipo de delito realmente, ¿no? Falta, hay elementos situacionales que pueden estar en juego allí, otro tipo de variables, de factores que pueden llegar a jugar para que una persona tome la decisión de cometer algún tipo de delito, incluso delitos graves. Pero no necesariamente hay una vinculación directa en este sentido, ¿no? Entonces, em, esto es interesante, este tipo de fenómenos, ¿no? Vicente Garrido, un criminólogo español que también ha escrito mucho sobre psicopatía, habla de que existe una ecuación letal, ¿no? Y que esta ecuación letal, si se cumple, abre la posibilidad efectivamente de que los individuos se comporten de forma agresiva, violenta, de una forma muy determinante, ¿no? Hablando de esto. Lo primero que él dice, bueno, este círculo básicamente tiene varias fases, pero parte como con un deseo de dominar y explotar a los otros, ¿no? Hay un deseo importante de explotar, de dominar y sobre todo de forma instrumental. Y eso, si eso se combina, entonces, con falta de emociones morales y conciencia, porque también la postura moral que tenemos ante ciertos hechos, ante ciertos comportamientos, habilita mucho que nos comportemos de una manera o de otra, ¿bien? Luego, la capacidad de engañar y manipular, ¿no? Aunado a la activación efectivamente de un crimen violento, pero además, digamos, la pieza fundamental de este ciclo es el no aprender de la experiencia. Porque muchos individuos pueden completar este ciclo, pero si se logra aprender, si se logra tener la capacidad de aprender efectivamente de la experiencia, puede que haya una disminución, digamos, de la propensión a seguir cometiendo delitos, o se comete de otra forma, o no se comete delitos de esa misma manera, sí, porque la persona tiene la capacidad efectivamente de reconocer el daño que hizo, las consecuencias que tuvo para sí, y probablemente el ciclo entonces se rompa. Ahora, la ecuación letal es aquí cuando no hay la capacidad de aprender de la experiencia. Y en la personalidad psicopática esto es frecuente, porque esos propios rasgos de personalidad pueden aprender de la experiencia, pero en el sentido para hacerlo mejor, o para pensar para no ser atrapados, pero en ese sentido, pero no necesariamente de que la experiencia sea una, o que puedan resignificar las consecuencias de su acto en función a no volverlo a hacer. Cuando eso no está presente, esto es lo que completa entonces esta ecuación letal y efectivamente estamos en presencia entonces probablemente de asesinos seriales, psicopáticos, que efectivamente van a estar en constante accionar de su forma de actuar de forma violenta y no van a modificar su comportamiento como tal, ¿no? Entonces, entender efectivamente este tipo de personalidades nos va a dar la posibilidad de primero reconocer, de prevenir y de defendernos en este tipo de hechos, pero también comprender que hay muchos psicópatas funcionales y algunos autores señalan también de que estos psicópatas funcionales, si bien pudiesen funcionar dentro de los límites sociales, aún así, esta forma fría de actuar, esta forma de no tener empatía, pues termina también generando mucho sufrimiento, sobre todo a las personas que están cercanas de ellos, ¿no? Y si son familias, hijos, esposas, pues probablemente van a tener un sufrimiento bastante importante al lidiar con este tipo de personalidades. Así que quizás sea significativo seguir pensando en estos fenómenos, también pensar en qué hacer con la psicopatía. Hay muchas, es decir, si la psicoterapia no está indicada, o está contraindicada, perdón, si no van a cambiar, si estos individuos son así, es su personalidad, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿No? Entonces, parte de las propuestas es efectivamente tratar de hacer una suerte de intervención instrumental con ellos, es decir, de ubicarlos en espacios donde efectivamente puedan satisfacerse su necesidad de egocentrismo, de idolatría, pero sin necesidad efectivamente o causando el menor daño social posible. Es una forma quizás de trabajar con este tipo de casos. Pero está todavía abierta la investigación en torno, ¿no? Entender la psicopatía, entender cómo este tipo de comportamiento puede llegar a ser muy útil en distintos ámbitos, como en la elaboración de perfiles criminológicos, el estudio de la escena del crimen, modo operando firma, digamos, esta técnica que no se aplica muy generalizado en muchos países, pero una vez que se aplique, entender si estamos en medio de una persona que tiene este tipo de rasgos de personalidad, pues ayuda mucho a la investigación, ¿no? En el interrogatorio también a sospechosos, esto es aplicable también en las evaluaciones de sujetos
ya sea en términos de responsabilidad criminal o la clasificación penitenciaria, ¿no? Identificar individuos con rasgos de personalidad psicopática en entornos carcelarios puede llegar a ser muy importante para la distribución interna y también para medidas internas de progresión o también de evaluación también de conductual, ¿no? Em, ya ahorita les respondo las preguntas. Pueden ir haciendo preguntas en el chat si quieren y ahorita al finalizar un poco las reviso y podemos conversar un poco de las dudas que tengan, ¿bien? En la gestión carcelaria, ¿no? Lo vamos a ver. Y también por acá en programas multifacéticos de diversos ámbitos de intervención, sobre todo en el ámbito penitenciario, en algunos espacios, ¿no? También para el diseño de aplicación de programas dirigidos, digamos, a comportamientos delictivos, ¿no? Orientación a la comunidad, actuación de riesgo, es decir, hay muchas formas o muchas aplicabilidades donde el conocimiento de este tipo de personalidad psicopática pues, puede ser útil efectivamente para intervenir, ¿no? Para prevenirlas, por supuesto, prevenir la psicopatía en términos del daño social importante, ¿no? Ya sabemos que la psicopatía tiene de alguna manera elementos biológicos, y sí que pueden haber individuos que sean psicópatas y tienen estos rasgos o se desarrolla porque su cerebro de alguna manera se crece de una forma distinta, pero también sabemos por la psicología evolutiva de que los cerebros son totalmente moldeables, ¿no? Y que el cerebro de un niño también reacciona mucho de acuerdo a las experiencias que tienen en su transcurso vital, ¿no? Si el niño vive sufrimiento, eso modifica inmediatamente su forma de conformarse el cerebro. Si vive episodios alegres y felices, modifica de otra manera el ámbito cerebral. Entonces, es muy importante todo el cuidado de la salud mental y la salud psicoemocional y psicoeducativa, sobre todo en los niños en toda su primera infancia, ¿no? Para tratar efectivamente de que su desarrollo lo haga de una forma de la forma más prosocial posible. En ese sentido, em, la atención a los menores con mayor precocidad delictiva es muy importante, es decir, si se identifican a menores de edad, niños, niñas o adolescentes que se empiezan a comportar de forma disruptiva, hay que intervenirlos inmediatamente, ¿no? Porque posiblemente esta forma de comportarse tenga que ver con situaciones que están viviendo en su entorno, en su infancia, etcétera, y una intervención temprana de este tipo de situaciones va a ayudar efectivamente a que no necesariamente desarrollen comportamientos delictivos o problemáticos durante el resto de su vida, ¿no? Eh, Esto es muy importante. Hay un mito también, ahora que me acuerdo, ¿no? Que dice, no, el psicópata, entonces, cuando son niños maltratan animales y matan animales y no sé qué. Esto no es tan exactamente así, ¿no? El maltrato animal puede estar de alguna manera vinculado a algún tipo de comportamiento disruptivo, pero no todo niño que maltrata animales es un psicópata o va a ser un psicópata en potencia. Tiene mucho que ver este ámbito de intervención como tal. Por supuesto que son conductas con las que hay que tener mucha atención, pero no es un indicador per se de que va a ser una persona psicopática, igual que la piromanía, que jueguen con fuego, que orinen en la cama, es decir, no es un indicador como tal, ¿no? Generalizar el diagnóstico de la psicopatía en contexto forense es muy importante, ¿no? Que los clínicos, los psiquiatras, manejen el ámbito de la psicopatía y lo entiendan con la escala de Herd y de alguna manera traten de no mimetizar al psicópata con el trastorno de personalidad antisocial, sino generalizar estos saberes especializados, va a ayudar mucho también a la comprensión del fenómeno y a una intervención mucho más adecuada. ¿Bien? Entender entre los profesionales de la salud, también servicio de la infancia y la educación, el conocimiento de la patología y poder asistir a las familias en su prevención va a ser muy, muy importante en este sentido. ¿Bien? Em, Acá hay un poema que me llama mucho la atención porque define muy bien básicamente cómo son los psicópatas, ¿no? Michael Connell le dice, lo que más recuerdo son sus ojos, ¿no? No puedo irme a dormir sin pensar antes en ellos. No por lo que veía en ellos, sino por lo que no tenían, por lo que les faltaba. Detrás de ellos solo había oscuridad, una maldad tan pura como una llamarada, ¿no? Esto es muy poético, pero básicamente es algo así. Cuando uno, a mí en mi curso profesional me tocó entrevistar varios psicópatas y uno ve mucho esto, ¿no? Y me llamó este poema por el tema de la mirada. O sea, es un tema
como vacío, como que la inexpresión. O sea, hay varios elementos que, por supuesto, mucho puede ser una percepción totalmente subjetiva, pero uno identifica mucho este tipo de particularidades o este tipo de personalidades cuando interactúa en líneas generales, ¿no? Por cuestiones de tiempo no les puedo echar mucho historias de todo lo que, de muchos, pero sí, sí, em, pero bueno, podemos ampliarlo un poco, ¿no? Eh, no sé, Duri, si me da tiempo de leer un poco el chat Sí, sí, para sí, tratar de responder claro. algunas Además, inquietudes. Carlos, Tenemos tiempo, ¿no? recuerda que todo eso ellos lo van a poder disfrutar en la clase del diplomado para todos que están Claro. invitados. De igual manera, ya vamos a hablar de eso cuando tú finalices. Respondes el chat que tenemos tiempito todavía y ellos han estado muy interesados. Han estado preguntando bastante y de hecho ya yo les voy a hablar un poquito porque nosotros tenemos un curso de psicópatas versus sociópatas al cual lo vamos a invitar próximamente. Termina tu clase, responder sus preguntas y que aprovechen en este momento o callen para siempre, Carlos. Perfecto, perfecto. Bien, bien, vamos a ver por acá. Bueno, muchos saludos a República Dominicana, en México, en muchos lados. Qué interesante, ¿no? Que hayan personas de tantas nacionalidades y países unidas en este ciberespacio. Em, por aquí dice, bueno, sí, bueno, hay algunos que están manifestando que han tenido contacto con este tipo de personalidades, que han sido parejas, y están identificando, sí, las consecuencias son importantes, ¿no? Son muy peligrosas estas personas, dice Andrea Lima. Y bueno, el tema de la peligrosidad puede ser interpretado de distintas formas, pero yo pudiese indicar que, por lo menos en el mundo de las conductas criminales, generalmente el psicópata tiende a ser considerado el más peligroso, realmente. Por este tema de no tener sentimientos de culpa, de no reconocer, eso los hace propensos a continuar manifestando comportamiento violento, agresivo de forma sistemática, ¿no? Entonces, son de las estructuras de personalidad más peligrosas, realmente que sí. Por aquí dice, totalmente de acuerdo, que la terapia fortalece el comportamiento psicópata, pero ¿qué hacer? ¿Quiénes identificamos a personas así? ¿Cómo se debe tratar médicamente? Bueno, médicamente no hay mucho que hacer realmente, ni psicoterapéuticamente. Puede haber una suerte, hay algunos, porque hay niveles de psicopatía, como les dije, ¿no? Pueden haber psicópatas que efectivamente reconozcan su propia estructura de personalidad y puedan aprender a observarse un poco más como, que fue la medida que adoptó este neurocientífico que les presenté, ¿no? Él decía, bueno, ahora que sé que soy psicópata, él dice, bueno, ahora tengo que observar más, observar mi comportamiento, entonces como que se obliga a tener una suerte de vinculación mucho más amena con los hijos, con el entorno, entendiendo, tratar de ser menos iracundo, qué sé yo, porque sabe que es su estructura de personalidad y que eso causa un daño significativo, ¿no? Pero hay otros que no les va a importar para nada y que no les interesa efectivamente cambiar, porque de hecho eso pasa, ¿no? Para ellos realmente no hay nada mal en ellos. O sea, ellos están felices, están tranquilos, o sea, yo soy así, punto. El problema lo tienes tú, qué sé yo, que andes llorando, que te hice daño, pero yo estoy bien, ¿no? Es el problema efectivamente de este tipo de personalidades. Entonces, en términos clínicos hay poco que hacer. Y en líneas generales, identificar este tipo de individuos nos ayuda a no caer en sus redes, a que no nos comportemos como víctimas para ellos, porque ven a las personas como objetos, ven a la persona de forma instrumental, ven el mundo de forma diferente. Y si van a conseguir algo contigo, lo van a tratar de conseguir. Ahora, si tú lo identificas y no le das como que la facilidad, van a buscar a otro, digamos, a otro más idóneo. Entonces, huir de este tipo de individuos, ¿no? Eh, por acá habla ejemplos de asesinos seriales que no fueron psicópatas, bueno, hablé de algunos ya él. Lo que pasa es que, claro, hay muchos asesinos seriales, los más televisados, los más proyectados en la serie, digamos, son los más crueles, los más graves, ¿no? Y muchos de estos tienen rasgos psicopáticos, evidentemente. Pero en el transcurso de la praxis, digamos, forense, nos vamos a encontrar con muchísimos asesinos seriales que no van a ser psicópatas. Entonces, ahí va a estar medida la cosa, ¿no? Entonces, por aquí, entonces un asesino serial puede clasificarse aparte de psicópata o psicótico. Sí, totalmente, Yael. De hecho, el psicótico
ahí sí estamos hablando con una enfermedad mental, el psicótico grave. Y esto es muy importante en términos jurídicos, porque si una persona comete un homicidio, por ejemplo, y se logra demostrar que estaba en un episodio psicótico, esto significa que no estaba consciente de lo que estaba haciendo, que hubo una ruptura con la realidad como tal, esto lo puede hacer inimputable. Es decir, no tener la capacidad efectivamente de comprender la criminalidad del acto puede hacer que no pueda ser juzgado por ese delito, sino que vaya a una intervención psiquiátrica a tener una suerte de intervención de otro tipo, ¿no? Que además eso es otra problemática social que hay también, porque muchos de estos inimputables que efectivamente han cometido crímenes muy graves en ocasión de su enfermedad mental, entran en un limbo que no está muy bien claro en la mayoría de todas las legislaciones, ¿no? Porque van, digamos, como que internados en una unidad psiquiátrica, pero no es que están condenados. Es decir, no tienen una condena definitiva, pero están encerrados en un psiquiátrico y además no hay definido cuánto tiempo van a estar encerrados y vamos a tener estos individuos en ese limbo gris ahí donde están olvidados en el mundo, no tienen condena, no pasaron por un proceso penal, pero están presos y hasta siempre. Entonces hay una suerte de cadena perpetua. O sea, esto es para analizar también estos casos psiquiátricos que pasan por el comportamiento criminal, ¿no? Pero es diferente al psicótico, que es una enfermedad mental grave, evidentemente el psicópata, que estamos hablando que es una estructura de personalidad, y esto no necesariamente están vinculados con los asesinos seriales. Entonces son cosas diferentes. Hola Ana. Ah, no, soy Alejandro, que es de Santa Ana, Salvador. Pregunta, ¿no es necesario ser psicópata para ser criminal? Absolutamente no. Van a haber psicópatas que no cometen delito, que no son criminales, y vamos a tener criminales que no son psicópatas, no son sinónimos. Un psicópata tiene trastornos fisiológicos, como lo muestra la comparación cerebro, y todas sus actitudes son conscientes. Sí, totalmente, Araceli, porque, porque no es como en el caso del episodio psicótico, que es que no hay conciencia de lo que hacen. Ellos tienen un funcionamiento, pues más que trastorno fisiológico, no es que un trastorno fisiológico como tal, sino que es una alteración, puede ser así que es un funcionamiento diferente del cerebro. Entonces, como es un funcionamiento del cerebro diferente, son más propensos a actuar de una determinada forma impulsiva, qué sé yo, buscando mayores emociones, pero son perfectamente conscientes y claros de todo lo que están haciendo y que lo que hacen está mal y el daño que están causando, y si no hay ningún impedimento para que comprendan la criminalidad del acto, porque ellos pueden decidir tranquilamente no actuar de esa forma, ¿no? Algunos pudiesen decir, bueno, pero si no tiene la capacidad de engancharse emocionalmente, o sea, todas las cartas del juego no las tiene, o sea, le falta una pata, ¿no? Le falta una pata que es la vinculación emocional y aparentemente no es culpa de ellos, ¿no? Y sobre todo en los inicios de este tipo de análisis, se había intentado como decir, bueno, ¿será que son inimputables? ¿Los puedo defender por allí? Pero la realidad es que no. La realidad es que son perfectamente conscientes del hecho de que no pueden vincularse emocionalmente, no impide que comprendan lo que están haciendo y que pueden decidir actuar de otra forma. Entonces, eso hace que tranquilamente pueden ser, que tengan responsabilidad, evidentemente, de lo que hacen, ¿no? Muchísimas gracias, Uri. Muchísimas gracias a los participantes. Espero que la información les haya servido de forma adecuada. Y bueno, vamos a continuar en contacto. Y también espero verlos entonces en esta formación donde vamos a compartir mucha más información. Así es, Muchas toda la gracias. información la vamos a tener a través de los grupos y por supuesto que en los diplomados nos vamos a ver pronto, la semana que viene ya iniciamos. A todos feliz fin de semana, besitos para todos y se les quiere. Chao Carlos, un placer.